Bienvenidos a En la Cima. En esta ocasión conversaremos con Carlos Danell, presidente del Consejo de Gentera. Comenzamos. Carlos, muchas gracias por hablar con nosotros. Encantado, Carlos. Oye, sabes que siempre he tenido esta confusión mental, es mía, es mi problema, respecto del origen de Gentera. Antes compartamos y quisiera ubicar el momento histórico en el que tú ingresas, empiezas, se te ocurre o aparece esto en tu escenario profesional. Sí, mira, yo te diría que la semilla está plantada a finales de los 80s, en donde un evento muy concreto que fue el sismo que hubo en la Ciudad de México en el 85, yo estando en la secundaria preparatoria junto con otros grupos de amigos en otras secundarias y preparatorias, pues de alguna manera se nos abrió la visión de que en México había un montón de necesidades, ¿no? Y sobre todo que en México había un montón de inequidades, ¿no? Y quizá esa fue una idea que vibró en mí, vibró ciertamente en Carlos, mi cofundador, y en otros amigos, quizá un poquito por la educación que teníamos en la familia, en el tipo de forma de ver la vida y forma de ver México, ¿no? Y esa semilla eventualmente nos llevó a, cuando estábamos en la universidad, a varios de nosotros a hacer voluntariado, cosa que hoy a lo mejor es un poquito como más frecuente. Sí, más común. Pero a finales de los 80 la verdad es que teníamos una sociedad civil todavía más apática quizá de la que vemos hoy, ¿no? Entonces el hacer voluntariado y en jóvenes era raro, ¿no? Pero sin embargo empezamos a colaborar en un programa de voluntariado que fundamentalmente lo que hacía era intercambiar alimento por trabajo comunitario en comunidades en Oaxaca primero y luego en Chiapas. Y esto muy de la mano con la gente de USAID, ¿no? ¿Estabas en la secundaria o en la prepa ya? Estaba yo empezando estaba prácticamente terminando la preparatoria y empezando la universidad. Yo estuve en el Colegio Vista Hermosa, salí en el 88 y empecé ahí a estudiar la carrera de arquitectura en la Ibero. Entonces ahí empecé a colaborar con esta organización que hacíamos este intercambio de trabajo comunitario por alimento, y fue mi primer contacto con el México rural y con el México que tenía una serie de necesidades y que estaba olvidado y que de alguna manera tenía o representaba una inequidad, pero una inequidad sobre todo, no olvídate de la material, de oportunidades, ¿no? Entonces yo siempre digo que tanto para Carlos y para mí compartamos y eventualmente Gentera, más que nacer de una idea, nace de una inquietud. Pero los chavos a esa edad están en otro tema, ¿no? Están en el tema de pasársela bien y los antros. Pues sí, pero también nos la pasábamos bien, ¿no? Y también, digamos, éramos jóvenes normales, ¿no? Pero por algún motivo, quizá, te repito, la formación en casa o lo que nos tocó ver, pues esto nos llamó mucho la atención. Y lo primero que se funda, que es entonces como intercambio, nos dices, de trabajo. Era un programa de alimentos en donde recibíamos alimentos básicamente de excedentes de producción agropecuaria de Estados Unidos y lo intercambiábamos por algún tipo de trabajo comunitario que la misma comunidad definía, ¿no? Era un proyecto, la verdad, muy padre, pero que tenía dos problemas. Uno era que era muy finito porque esos excedentes venían de Estados Unidos a través de USAID cuando México estaba por firmar un tratado de libre comercio y eso pues iba a acabar, claro, inevitablemente. Y dos, era hasta cierto punto muy frustrante porque nosotros estudiábamos, además éramos jóvenes y teníamos una vida como cualquier otro joven, entonces el tiempo que le dedicábamos a esto, nos dedicábamos mucho tiempo en conseguir recursos y, ¿no? Claro, con qué hacer el trabajo y muy poco tiempo haciéndolo, ¿no? Y no solo eso, sino que decíamos, bueno, ¿y esto cómo va a escalar? Porque era como muy artesanal, eran unas cuantas comunidades, eran unas cuantas oportunidades, pero como que nos quedaba esta sed de hacer algo grande y de alguna manera también de empezar a implementar pues lo que nosotros sabíamos que eran más, digamos, principios comerciales o principios empresariales, porque venimos de familias de empresarios, ¿no? En resolver un problema social. Oye, ¿y cómo evolucionó eso pues cómo al banco? Compartamos, sí. Pues mira, justamente la gente de USAID en su momento nos dijo, oye, esto de los alimentos se va a acabar. Pero ¿por qué no le echan un ojo a lo que se está haciendo en microcrédito en América Latina y en Asia? Y lo primero que conocimos fue en un viaje a El Salvador, a una organización que se llamaba Finca, todavía existe Finca, y que había desarrollado un modelo, entre los muchos modelos que habían de microfinanzas o de microcrédito, de lo que le llamaban bancos comunitarios, que eran
grupos de personas que tenían créditos con una garantía solidaria en comunidades rurales. Y vimos eso ahí, nos llamó muchísimo la atención y sobre todo, más que ver un banco en el futuro, un grupo de empresas en varios países en América Latina, lo que vimos es, oye, aquí hay una oportunidad, aquí otra vez, de implementar, ¿no?, ideas o principios comerciales para resolver un problema social y hacerlo en escala. Lo que nos llamó mucho la atención, quizá no tanto el caso en El Salvador, pero sí cuando conocimos del Grameen Bank, por ejemplo, en Bangladesh, hombre, tenía un millón de clientes y decimos, oye, esto se puede hacer realmente a escala. Había historias. Y esta frustración, de alguna manera, de hacer las cosas pequeñas o de dedicar mucho tiempo para recabar recursos y dedicar menos tiempo a hacer el trabajo, como que se empezaba a disolver. Desde hace 22 años Compartamos Banco sí cree en ti y te da crédito para tu negocio, con pagos a tu alcance. Compartamos Banco, sí cree en mí. Compartamos Banco, tu especialista en microfinanzas. Oye, quiero irme muy para atrás en tu vida y preguntarte cómo te formaste. Tú dices ahora, vengo de una familia de empresarios y tu socio Carlos también, ¿no? Esta circunstancia generalmente deriva en otro tipo de caminos, ¿no? Puede ser que hijos de empresarios, bueno, pues se involucren en la empresa de los padres y la hagan crecer o lo que sea, o no, ¿no? O que simplemente pues hacen su vida de manera profesional y tal, pero acá estamos viendo que tú fundaste otra empresa, ¿no? Sí, mira, los dos venimos de familias, yo te diría, de clase media, de empresarios. En el caso de Carlos, su familia toda la vida se dedicó a la educación, tienen escuelas. En mi caso, mi padre es arquitecto, ¿no? Y tenía su propio despacho y su propia constructora, desarrollaba algo de bienes raíces. Entonces, de alguna manera crecimos en este ambiente en donde, pues eso, ¿no? Tuvimos acceso a buena educación y tuvimos acceso a conocer lo que era una empresa y lo que era construir una empresa, construir un negocio, ¿no? Cuando empezamos nuestras carreras, pues la verdad es que nosotros no teníamos muy claro cuál era el futuro, ¿no? Como muchos otros jóvenes, ¿no? Hoy íbamos a trabajar para un gran corporativo, ¿no? Íbamos a hacer nuestro propio negocio, íbamos a hacer... Y la verdad es que nuestros planes, en el caso de Carlos, que él estudiaba ingeniería industrial, él empezó a trabajar para Sonrix, incluso durante la carrera. Yo como arquitecto, nada que ver con banca, ni finanzas, ni mucho menos. También trabajé con mi papá en algún tiempo en su despacho, pero también en otros despachos. Y nuestros planes eran totalmente distintos, ¿no? Yo, ¿no?, dedicarme a la arquitectura, al desarrollo de bienes raíces, él dedicarse como ingeniero industrial quizá pues a alguna empresa, y en este caso en alguna multinacional, pero vimos esta oportunidad, ¿no? Y más que el decir, oye, aquí hay una oportunidad para hacer negocio, yo te diría que la chispa de esto vimos una inquietud, teníamos una gran pasión por hacer algo para resolver la inequidad en el país, ¿no? Y no sabíamos qué era, pero cuando de repente, y no fue tampoco una decisión de, oye, vamos a hacer un plan de negocio y podemos llegar a hacer esto y este es el mercado, no tuvo nada que ver con eso, simplemente hacíamos voluntariado y estudiábamos y trabajábamos, y de repente como que el voluntariado, que era el trabajo de noche, se convirtió en el trabajo de día, ¿no? Le dedicábamos más tiempo al voluntariado y a la idea de Compartamos que a lo que estábamos haciendo profesionalmente. Entonces, en algún momento dijimos, bueno, pues aquí parece tener tracción esto, ¿por qué no dedicamos en un principio algún par de años quizá de nuestras vidas profesionales a hacer esto? En aquel entonces, ya era principios de los 90s, éramos los dos recién casados, ¿no? Nuestras esposas como que no estaban muy contentas de esas ideas, ¿no? La familia tampoco, ¿no? O sea, me decían mis papás, oye, a ver, espérame, pues tú estudiaste arquitectura, ¿no? Claro. Hicimos un esfuerzo para que estudiaras. Terminé arquitectura, me recibí y me titulé de arquitecto. ¿Sabes arquitecto? Soy arquitecto, sí. Hicimos un esfuerzo para educarte como arquitecto y ahora te vas, digo, además la idea de Compartirnos en aquel entonces era difícil de articular, ¿no? Entonces la gente no sabía si éramos misioneros, empresarios o qué éramos, ¿no? Y cuál o qué pintaba esto. ¿Nunca te sentiste como misionero? Bueno, yo creo que en el fondo sí hay una gran inquietud como quizá de ese espíritu misionero, de tratar de hacer algo por la equidad y sobre todo por igualar las oportunidades de desarrollo de las personas. ¿Todo esto vino desde un gen religioso? No, yo te diría que más bien religioso humanista, ¿no? O sea, los dos creo que crecimos en hogares católicos como la mayor parte de los mexicanos. En mi caso, ¿no? Mi madre se tomaba muy en serio la fe y fue una persona que se preocupó mucho en formar nuestra fe y de alguna manera eso yo creo que informó también pues esa idea de justicia social que también el caso de la Iglesia promueve, pero también había como un humanismo de
tema más general, ¿no? De decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con México, ¿no? Con un México que tiene tantos retos, ¿no? ¿Cómo fuiste de niño, Carlos? Bueno, yo, digamos, fui un niño típicamente bastante introvertido, bastante intelectual, ¿no? O sea, en el sentido de que era alguien al que siempre le llamaban la atención las ideas, ¿no? Siempre fui muy buen estudiante, ¿no? Fue una cosa que de alguna manera se me dio. Tú no eras el que hacía el bullying. No, más bien quizá me hacían el bullying a mí, ¿no? Porque era como que el matado, entre comillas. Pero digo, un niño normal, ¿no? O sea, un niño con las inquietudes de cualquier otro, un niño con muchos intereses. Yo siempre me he encontrado con que, pues eso, o sea, me fue muy difícil escoger una carrera y escogí una carrera que me gustaba, pero que también a lo mejor un poquito por la tradición familiar. ¿Marcó tu papá tu elección? Yo creo que arquitecto? sí, sin duda, ¿no? O sea, el ver su ejemplo, el ver lo que él hizo, el ver lo que él construyó, de alguna manera para mí fue una influencia importante, pero también me costaba mucho trabajo porque de verdad muchas cosas me interesaban, ¿no? Yo tengo una pasión de toda la vida por los aviones, por ejemplo, entonces desde joven leía de los aviones, investigaba los aviones, aprendí a volar muy joven, entonces ahí mis papás, mi mamá en particular me decía, no te vas a ir, le daba pánico, ¿no? Entonces nunca me permitió perseguir eso profesionalmente, pero ha sido una pasión que me ha seguido en la vida y así como muchas cosas, ¿no? El otro día me decía alguno de mis hijos, me decía, oye papá, si tú volvieras a estudiar, ¿qué estudiarías ahorita, en esta época de tu vida, ¿no? Y le decía, te digo la verdad, se me ocurren tantas cosas, o sea, de verdad me provocan curiosidad tantas cosas que me es difícil escoger. ¿Qué o quién te permitió ser tan inquieto intelectualmente? ¿Fueron tus padres? ¿Fue algún personaje adicional que apareció por ahí en tu Yo creo que sin duda primaria? mis padres, ¿no? O sea, yo creo que mis padres sin duda formaron en mí siempre la inquietud de saber más, de conocer más, de retar, de tener una mente hasta cierto grado independiente, ¿no? De tener una estructura mental que me permitiera pues entender el mundo y también entender cómo puedo yo mejorar el mundo. En mi caso, y creo que también es el caso de Carlos, fueron familias profundamente mexicanas. Mi mamá ni siquiera era mexicana de nacimiento, ella era inmigrante, era cubana, pero muy agradecida con México, entonces también con un gran amor a México, ¿no? Entonces todo esto es como, ¿no?, un cóctel que de repente parte es carácter, ¿no? Parte es pues eso, lo que estás viviendo en tu caso, esas conversaciones, mi padre fue un hombre que también le encantaba manejar, ¿no? Entonces él de joven nos subía a un coche y nos dio el gran regalo de que yo, digo, a los 18 años conocía todo México, ¿no? Porque nos recorrimos todo México y conocimos todo México porque a él le gustaba eso, ¿no? ¿Fuiste deportista? No fui particularmente deportista, después ya como que me dio un poquito más por la actividad física, hice maratones, corrí y me considero una persona bastante deportista, bastante activa físicamente, pero de joven normal, ¿no? O sea, no era de la selección de fútbol de la escuela ni del equipo de atletismo, pero bueno, era activo, pero no era como que mi foco. ¿Recuerdas o puedes referir a alguno de los primeros episodios que marcaron con estas personas en la calle con quienes hablabas, que marcaron que el camino, tu intuición te decía, ¿este es el camino correcto? Mira, sí, o sea, la realidad de las cosas es que hubieron infinidad de conversaciones con mujeres, ¿no? Con mujeres microempresarias, que ha sido siempre como que el corazón de lo que hemos servido, que para nosotros fueron sumamente reveladoras, ¿no? Porque de repente nos encontramos y platicamos con mujeres que tradicionalmente en México hemos visto como amas de casa, ¿no? Que tienen pocas capacidades, que tienen poco empuje, y lo que nosotros nos encontramos fueron radicalmente distintos, ¿no? O sea, nos encontramos con grupos de mujeres que tenían oficios que a veces venían de generaciones atrás, que tenían un empuje tremendo. ¿Dónde? ¿En la Ciudad de México? En Oaxaca, empezamos en la ciudad de Oaxaca y empezamos en la ciudad de Tapachula, en esas dos ciudades. ¿Y qué historias te contaban?
nos contaban lo que hacían, ¿no? O sea, nos contaban, por ejemplo, la señora que de alguna u otra forma había empezado vendiendo dulces afuera de la escuela de sus hijos, ¿no? Para simplemente complementar el ingreso familiar, pero que eventualmente puso una licuadora, ¿no? Y entonces ya podía vender jugos de naranja, ¿no? Y entonces en la mañana a los niños les hacía los jugos de naranja, pero se daba cuenta que necesitaba otra licuadora, ¿no? Entonces necesitaba un crédito, y me acuerdo claramente de esta mujer que además en algún momento nos decía, oiga, y tengo un hijo de 15 años, ¿no? Y de una hija de 15 años y ya le tengo que hacer su fiesta de 15 años, ¿no? Le decíamos, bueno, señora, pero pues nosotros no prestamos para hacer fiestas. Y dice, a ver, entonces explíqueme algo, ¿qué prefiere usted? ¿Que yo venda mi licuadora, le haga una fiesta de 15 años, le pida a usted dinero prestado para comprar y reponer la licuadora, o mejor usamos el dinero para la fiesta? A la fiesta se le iba a hacer sí o sí. Claro, ¿no? Entonces de repente te empiezas a dar cuenta de la cantidad de mitos que hemos hecho alrededor de este segmento de la población, ¿no? Y te das cuenta que... Es que tienen las necesidades de cualquier individuo, ¿no? Tienen las necesidades, los sueños y las aspiraciones de cualquier individuo, pero no solo eso, sino que además conocen muy bien cómo hacer sus negocios, ¿no? Hay este gran mito de repente de que, bueno, pues son negocios pequeños porque no saben hacer su negocio, y obviamente hay una serie de, digamos, limitantes estructurales que a veces les impiden crecer, pero lo que sí es que son tremendamente sagaces y a lo mejor no utilizan el lenguaje de negocios típico que tú y yo podremos utilizar, pero conocen perfectamente cuánto venden, cómo venden, cuál es su inventario, qué márgenes tienen, qué les conviene y qué no les conviene. ¿Le prestaron para la segunda licuadora? Claro. Le prestamos no para la licuadora, sino lo que ya ahí nos dimos cuenta es que el dinero es fungible, y si bien compartamos lo que siempre ha hecho es prestar para capital de trabajo a la microempresa, lo que queremos ver es que haya una microempresa capaz, digamos, de tomar ese crédito y de pagarlo. Pero sabemos que el dinero es fungible y sabemos que la gente tiene necesidades en su educación, en su consumo simplemente, pero pues también productivas, ¿no? ¿Cómo fuiste capaz de empezar a sumar a otras personas en las diferentes capas operativas de la organización que en esos primeros años se empezaron a requerir para que llegara a ser lo que hoy es, ¿no? Mira, al principio nos tocaba hacer todo a Carlos y a mí, ¿no? Y yo tenía formación de arquitecto, él tenía formación de ingeniero, entonces la verdad es que yo te diría que aprendimos mucho haciendo. Recibimos esta asesoría técnica de finca, entonces entendimos un poquito cuál era esa metodología, empezamos a aplicar y a prueba y error, ¿no? Cometimos un montón de errores, ¿no? Y fuimos ajustando, ¿no? Cada vez que veíamos un error tratábamos de corregir y la cosa como que fue mejorando, ¿no? Vimos y nos inspiramos de otras organizaciones muy grandes en Asia, como el mismo Grameen Bank, donde veíamos que esto podía tener de alguna manera escala, pero el primer objetivo era tener un producto, ¿no? El poder decir, ok, ¿a quién le prestamos y cuál es la metodología con la que prestamos? Y obviamente el factor de éxito ahí era que nos regresaran el dinero, ¿no? O sea, que de alguna manera pudiéramos cobrar, que estuviéramos tomando buenas decisiones. Entonces había que inventar métodos de cobranza. Había que inventar todo, ¿no? O sea, cómo llevar el dinero a las comunidades, cómo cobrar el dinero, cómo asumir el riesgo, cómo formar los grupos, ¿no? En el caso del crédito solidario, había que inventar un montón de cosas de lo que habíamos visto y de lo que veíamos que funcionaba en el campo, ¿no? Pero claramente nos dábamos cuenta que de repente cuando esto empezaba a funcionar, o sea, podíamos prestarle a la gente nos repagaba, pues lo que no teníamos era dinero y una infraestructura para hacer esto crecer. ¿Esto ya tiene 20 años? Esto ya tiene 24 años este año. 24 años. Dimos nuestro primer crédito en el septiembre del 90 y en el año del 94, ahí donde ya teníamos un poquito y éramos muy, muy pequeñitos, habíamos dado pues arribita de 10,000 créditos, ¿no? Y estábamos en Oaxaca, en Chiapas, y la verdad es que teníamos claro cuál era el producto, pero nada más. Ahí tuvimos la gran fortuna de conocer a un gran mentor de nosotros, que fue Alfredo Harp. Alfredo, que ha sido un hombre, ¿no? con un enfoque filantrópico y social muy importante, ¿no? En México y en especial en Oaxaca. Por alguna coincidencia, ¿no? Y algún amigo en común nos conocimos. Y bueno, pues para él tuvo mucho sentido esto porque sí estaba más cerca de lo que él sabe hacer, que es banca y finanzas, ¿no? Y nosotros, sin tener esa formación y sin tener ese conocimiento, pues se convirtió en un gran mentor, de decir, bueno, vamos a empezar a construir una organización, digamos, un sistema administrativo para poder empezar a hacer esto crecer. Desde ese momento podrías pensar, bueno, pues hay un despegue ya con otras características en la mente de ustedes y también de la organización. Te quiero decir, ¿cuáles fueron, si pudieras decir en unas pocas frases, las grandes lecciones de los primeros 15 años, antes de que esto despuntara a ser lo que hoy es, porque es una corporación ya de mucho cartel, por supuesto, en el mundo financiero nacional, pero ¿cuál es la gran lección que tú te llevas de los primeros 15 años de vida?
Mira, la primera lección de la primera etapa fue, uno, ¿no? que México está lleno de mujeres microempresarias, ¿no? Que tienen los mismos sueños, aspiraciones y que están ávidos de tener productos y servicios y ser tratados como cliente y no como un problema, ¿no? Entonces, que ahí hay un segmento tremendamente potente al cual se puede servir y con el cual, aplicando principios comerciales, se genera a su vez valor social. Ese fue el primer gran descubrimiento. Más aterrizado fue no solo eso, sino estas mujeres que tienen estos oficios y estas actividades productivas son sujetos de crédito, cosa que el sector financiero pues toda la vida no tenía había registrado, negado, ¿no? Exactamente. Una vez que ya nos dimos cuenta que eran sujetos de crédito, la gran lección fue, bueno, los que no somos sujetos de crédito somos nosotros, ¿no? Porque habíamos hecho una organización de la sociedad civil, una fundación, que si bien con una visión a la autosustentabilidad daba estos servicios a los clientes, pero crecer era un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros íbamos a los bancos o al mercado para financiarnos, ir a tu financiamiento, ¿no? Exacto, para financiar el crecimiento, pues no éramos sujetos de crédito, no teníamos un track record, no teníamos formación, digamos, como banqueros, pero sobre todo la forma legal que estábamos utilizando era tremendamente limitada, porque no podíamos nosotros poner en garantía nada para poder acceder al crédito. Y de ahí vino la idea de transformarlo a lo que es hoy. De ahí viene, digamos, la idea, que también fue una idea que habíamos visto ya desarrollarse en América Latina, en Perú, en Bolivia, en Colombia, ya habían habido ONGs o fundaciones que se habían enfrentado a este problema. Curioso, ¿no? El problema que tenían nuestros clientes lo teníamos nosotros y se convertían en entidades financieras reguladas. Entonces, para final del 10º año, digamos, nos convertimos de ser una organización, una fundación, a ser una sociedad financiera de objeto limitado en ese momento, que es una entidad financiera regulada, donde el gran accionista era la fundación original que había empezado, pero donde ya también trajimos inversión de otros actores especializados, ¿no? Fondos institucionales y personas, para hacerlo crecer. Y el resultado fue espectacular, ¿no? Porque en esos primeros 10 años pudimos servir a 60,000 clientes. En los siguientes 10 años rebasamos los 2 millones, ¿no? Entonces realmente fue el crecimiento exponencial. Por eso para mucha gente, pues digamos que en el radar Compartamos empieza a existir a partir del año 2000 y fue cuando tuvimos acceso al financiamiento. ¿Cómo te marca a ti como persona esta transformación que viviste de ser arquitecto a ahora ser empresario? Mira, la verdad es que yo estoy súper agradecido porque ha sido un camino espectacular. Espectacular porque no siempre tiene uno el privilegio de hacer algo que esté tan bien alineado con el sentido de propósito. Es decir, esto lejos de ser un trabajo, lejos de ser una forma de ganarme la vida, pues ha sido la pasión que yo he tenido en mi vida, ¿no? De poder construir algo así. Entonces ese es un privilegio muy, muy grande, ¿no? Y lo otro es también un reto muy grande, ¿no? Sobre todo para gente que le toca cofundar como Carlos y yo, después de 24 años, el reto de seguir creciendo con la organización, ¿no? Porque efectivamente esta es hoy una organización que opera en 3 países, que tiene 9 empresas, que tiene más de 20,000 colaboradores, que atiende casi a 3 millones de hogares. Entonces, el reto ha venido cambiando radicalmente, del primero al segundo año y del segundo al 10º y al 15, al 20º, o sea, siempre ha sido difícil. El reto como persona y profesionalmente de mantenerse relevante, de seguir aprendiendo, de seguir buscando ayuda, de seguir logrando la colaboración para que esto siga adelante y sobre todo de dedicar tiempo para preservar el sentido de propósito con el cual empezamos esto, ha sido espectacular. ¿No te dan ganas de retirarte y ponerte a proyectar arquitectónicamente o a volar aviones? Retirarme no, o sea, la realidad de las cosas es que yo me veo a mí mismo pues estando activo, ¿no? En distintos frentes, pues si Dios me da licencia hasta que muera, ¿no? Pero sí evolucionando en el papel que tengo, ¿no? Como te digo, eso que tenía muchos intereses, eso no ha cambiado, ¿no? ¿Qué ya ocurrió? Porque ahora ¿qué posición tienes ahora? Porque también estoy... Ahora soy presidente del consejo, ¿no? Entonces ahora me toca estar, digamos, más, pues eso, liderando la función y la labor del consejo, así como marcando un poco el rumbo, la estrategia y los nuevos negocios a futuro, pero claro, ya operando menos el día a día. Una de las cosas que yo creo que hemos sabido hacer bien, Carlos y yo, es construir un grupo muy fuerte directivo, ¿no? De gente que está mucho mejor capacitada y que tiene mucho mejores herramientas para el día a día que nosotros. Entonces nosotros nos dedicamos un poquito más
a preservar la misión, a construir el futuro, ¿no? Pero además de eso, empezar a hacer otras cosas por fuera, ¿no? Conoces bien el fondo de IGNIA, ¿no? Donde estamos tratando de alguna manera también de hacerle llegar capital a emprendedores sociales en México, ¿no? Que están haciendo en otros sectores que no son microfinanzas necesariamente, pero que también hablan de la base de la pirámide, están tratando de ofrecer estos productos y servicios de una forma rentable, ¿no? Entonces hay todas, y una pasión que para mí, y eso sí creo que eventualmente me gustaría dedicar más tiempo. Yo cuando acabé la carrera, incluso como arquitecto, di clases algunos años en la Ibero. La docencia. Me encanta. Las dejé de dar porque, pues, la verdad, si no iba a ejercer, no iba a seguir dando clases, pero luego di también clases en el mundo de las microfinanzas y me ha tocado de alguna manera jugar ese papel también en la organización. Entonces, eventualmente también el tema de la academia me encanta. ¿Cuáles son tus hobbies, Carlos? Bueno, pues me sigo manteniendo muy activo físicamente, corriendo, haciendo bicicleta y haciendo algunos otros deportes. Ahí le dedico bastante tiempo. Me encanta leer, me encanta todavía la aviación. Soy piloto privado desde que tengo, pues, prácticamente 17 años. Entonces, ¿Y lo sigues haciendo? Lo sigo haciendo, ¿no? A veces la vida se interpone más que en otras veces, pero lo trato de hacer con cierta regularidad y me encanta. Y bueno, seguir construyendo, ¿no? Sigo muy dedicado a lo que es Hoy Gentera y a otros esfuerzos que no son ajenos, ¿no? Siguen siendo el tratar de esa misma pasión de reducir la inequidad, de dar oportunidades a la gente y sobre todo de hacer crecer esa base de la pirámide que es tan rica y tan potente en México.